nunca olvidaré el día en que todo cambió. Era una tarde aparentemente normal. El sol se filtraba por las persianas de mi habitación, y un silencio cómodo reinaba en la casa. Yo estaba sola, revisando mis cosas, cuando mi mundo dio un giro inesperado. El teléfono de Javier, mi esposo, estaba sobre la mesa. Normalmente no lo tocaba, pero algo me impulsó a mirar. Fue un instante de curiosidad, una chispa que jamás imaginé que desataría un caos. Vi el mensaje. Palabras simples, pero llenas de una inquietante intención. Te veo en nuestro lugar secreto. Mi corazón se detuvo. Nuestro lugar secreto, nunca habíamos hablado de algo así, o al menos no de manera explícita. Un frío recorrió mi espalda mientras el pensamiento se aferraba a mi mente. ¿Qué significaba eso? Javier entró en la habitación justo en ese instante, pero no le dije nada. Me limité a sonreír, fingiendo normalidad, mientras mi corazón latía como un tambor. Pasaron los minutos, pero no podía concentrarme en nada más. Cada pensamiento giraba alrededor de ese mensaje. ¿Por qué no me había dicho nada? ¿Quién lo había enviado? ¿Y qué diablos era nuestro lugar secreto? Esa noche, mientras cenábamos, no pude resistirlo más. Javier, recibiste un mensaje hoy, dije con voz casual. Él levantó la vista, y sus ojos reflejaron sorpresa, pero también algo que no supe identificar de inmediato, miedo, culpa, o quizás nerviosismo. ¿Mensaje? Preguntó. No, no he visto nada. Mi intuición me gritaba que mentía. Había algo más, algo que él no quería que descubriera. Decidí que debía averiguarlo por mí misma. Si lo que decía ese mensaje era cierto, necesitaba entender qué implicaba nuestro lugar secreto y por qué Javier había actuado con tanta cautela. Durante los días siguientes, comencé a seguir pistas sutiles. Pequeños detalles que antes no me llamaban la atención comenzaron a cobrar sentido, pequeñas salidas sin explicaciones, llamadas que cortaba abruptamente, notas que desaparecían misteriosamente. El mensaje no era un accidente. Alguien quería que yo supiera algo, y Javier estaba escondiendo la verdad. Un sábado por la tarde, mientras revisaba documentos viejos en la habitación de mi madre, algo me llamó la atención. Una carta, doblada con cuidado, parecía fuera de lugar. Al abrirla, mi respiración se detuvo. Era una nota que decía exactamente lo que había leído en el teléfono. Te veo en nuestro lugar secreto. El terror me atravesó de golpe. El lugar secreto no estaba en ningún rincón oculto de la ciudad. Estaba aquí, en la casa de mi madre. Sentí que mis manos temblaban. La habitación de mi madre siempre había sido un santuario para mí, un espacio lleno de recuerdos de infancia, de risas y secretos inocentes. Pero ahora se había transformado en un espacio cargado de misterio, peligro y traición. En ese momento comprendí que lo que había empezado como una sospecha mínima se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo y perturbador. Javier estaba involucrado en algo que yo no entendía, y la habitación de mi madre se había convertido en el epicentro de un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia y mi matrimonio. Sentada en el suelo, con el mensaje en mis manos, supe que mi vida estaba a punto de dar un giro que jamás podría haber imaginado. Lo que parecía un simple mensaje de texto se transformaba en un misterio cargado de emociones, secretos y peligros, que me obligaría a enfrentar la verdad más oscura de la persona que creí conocer. Al día siguiente, la casa estaba silenciosa, casi espectral. El sol entraba con fuerza por la ventana de la habitación de mi madre, iluminando cada rincón, cada mueble, cada recuerdo. Pero ahora, esos objetos cotidianos parecían sospechosos, como si guardaran secretos que yo aún no podía comprender. Con el mensaje en mente, me acerqué a la habitación con pasos cautelosos. Abrí la puerta lentamente y el aire olía a polvo y recuerdos antiguos, a libros viejos y a lavanda. Todo parecía normal, demasiado normal, y eso me hizo temblar aún más. Comencé a buscar, pero no de manera frenética, sabía que el detalle más pequeño podía ser la clave. Cada cajón, cada estante, cada espacio oculto parecía esconder algo. Mis manos recorrieron los objetos que habían formado parte de mi infancia, y una sensación de extrañeza me recorrió la piel. No era solo curiosidad, era miedo mezclado con una necesidad imperiosa de entender la verdad. En la esquina del armario encontré una pequeña caja de madera, cuidadosamente cerrada. No recordaba haberla visto antes. Mi corazón se aceleró mientras la abría lentamente.
Dentro había fotografías antiguas, cartas dobladas con precisión, sorprendentemente, un cuaderno con notas escritas con una letra que reconocí al instante, la de Javier. No podía creerlo. El lugar secreto no era un espacio público ni un sitio apartado, estaba dentro de la habitación de mi madre, un lugar que yo creía seguro, lleno de inocencia y recuerdos de mi infancia. Y ahora, Javier había dejado pistas allí, quizás para que yo descubriera algo que él no podía contarme directamente. Las cartas hablaban de encuentros discretos, reuniones misteriosas y mensajes codificados. Había fechas, lugares y palabras que yo no entendía por completo, pero la sensación de que estaba frente a algo más grande que cualquier sospecha anterior me invadió. Mis manos temblaban mientras hojeaba el cuaderno. Javier parecía haber registrado cada detalle de un secreto que yo jamás habría imaginado. No había explicaciones fáciles, ni razones claras, solo fragmentos de una historia que lentamente comenzaba a revelar su verdadera magnitud. Sentada allí, rodeada de recuerdos de mi madre y de secretos que no deberían haber estado nunca a mi alcance, comprendí algo fundamental: la habitación de mi madre, nuestro lugar secreto, se había convertido en un puente hacia la verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia y mi esposo. El miedo, la curiosidad y la traición se mezclaban en mi pecho, formando una sensación casi física de ansiedad. Debía continuar investigando, debía comprender lo que Javier había escondido y por qué la habitación de mi madre era el epicentro de un secreto que ahora amenazaba con cambiar mi vida para siempre. Mientras cerraba la caja con cuidado, sentí que cada paso que daba hacia la verdad me acercaba también a un peligro invisible. El lugar secreto había dejado de ser solo un sitio romántico o íntimo entre Javier y yo, era un escenario donde los secretos más oscuros y peligrosos comenzaban a emerger, y yo estaba atrapada en medio de ellos. El descubrimiento de la caja y el cuaderno había cambiado todo. La habitación de mi madre, un lugar lleno de recuerdos felices y seguros, ahora parecía un escenario de misterio y secretos peligrosos. Cada objeto, cada fotografía y cada nota escrita por Javier cobraban un nuevo significado, y mi mente no dejaba de girar intentando unir los fragmentos. Mientras hojeaba las cartas, encontré algo que me dejó helada. Una nota, escrita con su letra, decía: si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. Nuestro lugar secreto ya no es seguro. Confía solo en lo que puedas verificar por ti misma. El mensaje no dejaba lugar a dudas. Javier había anticipado que habría un momento en que yo descubriría algo que no debía ver directamente. La mezcla de amor y advertencia me dejó paralizada. Era como si hubiera dejado un mapa secreto, pero con la advertencia de que cada paso podría ser peligroso. Las páginas del cuaderno estaban llenas de detalles sobre personas que nunca había conocido, reuniones nocturnas y referencias a lugares desconocidos. Algo en la forma en que Javier escribía me decía que no se trataba solo de juegos o de una relación secreta. Había peligro, y ese peligro estaba más cerca de lo que jamás imaginé. Mientras leía, una fotografía llamó mi atención. Era de la habitación de mi madre, pero tomada desde un ángulo que yo nunca había visto. En la imagen aparecía una figura oscura en la puerta, observando el interior, como si alguien hubiera estado vigilando durante años sin que yo lo supiera. El corazón me dio un vuelco. Javier había protegido a nuestra familia, ¿pero de quién? ¿Quién estaba interesado en nuestro lugar secreto? Cada carta, cada nota y cada fotografía empezaban a pintar un cuadro más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Recordé el mensaje del teléfono. Te veo en nuestro lugar secreto. Ahora todo cobraba sentido. No era un mensaje romántico ni un juego inocente. Era una advertencia, una señal de que alguien más conocía la existencia de nuestro escondite, alguien que había estado observando y esperando el momento adecuado. La tensión en la habitación era palpable. Cada sombra parecía moverse, cada sonido se amplificaba en mi mente. El lugar que antes representaba seguridad ahora estaba cargado de misterio y amenaza. Sabía que para entender la verdad, debía seguir las pistas que Javier había dejado, aunque eso significara enfrentar secretos que podrían destrozar todo lo que creía saber sobre él y sobre mi familia. Mientras guardaba el cuaderno y las cartas en un lugar seguro, una idea empezó a tomar forma en mi mente. El mensaje no era el comienzo, sino solo la punta de un iceberg que había estado oculto durante años, y que ahora estaba emergiendo con fuerza, obligándome a enfrentar la oscura verdad de nuestro pasado y de nuestro presente. Sentada en el suelo, con el corazón acelerado, comprendí algo esencial. Para descubrir la verdad sobre Javier, sobre el lugar secreto y sobre los mensajes,
Tendría que enfrentar miedos que jamás imaginé y desentrañar secretos que podrían cambiar para siempre mi percepción de todo. El silencio en la casa parecía más pesado que nunca. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, hacía que mi corazón se acelerara. La habitación de mi madre, que hasta hace unos días representaba seguridad y recuerdos de infancia, ahora se había transformado en un escenario cargado de tensión. El mensaje en el teléfono y las cartas de Javier habían cambiado por completo mi percepción de la realidad. Aquella tarde, mientras revisaba nuevamente el cuaderno, escuché un ruido sutil detrás de la puerta. Era un sonido casi imperceptible, pero lo suficientemente extraño como para que mi instinto me hiciera detenerme de inmediato. Contuve la respiración y escuché con atención. El silencio volvió a dominar la habitación, pero algo en mi interior me decía que no estaba sola. Decidí investigar con cautela. Cada paso que daba sobre el parquet hacía que mi mente se llenara de escenarios posibles, desde un intruso hasta alguien que había entrado inadvertidamente. La sensación de peligro era real y palpable, y por primera vez comprendí que el lugar secreto ya no era un refugio seguro. Mientras exploraba cada rincón, encontré algo que me heló la sangre, una nota doblada debajo del escritorio de mi madre. La abrí con manos temblorosas y leí: Sé que estás buscando la verdad. Ten cuidado. No todo lo que ves es lo que parece. El mensaje no estaba firmado. No había remitente, pero la caligrafía me resultaba inquietantemente familiar. Era un aviso y una advertencia a la vez. Alguien sabía que yo estaba descubriendo secretos y quería que detuviera mi investigación antes de ir demasiado lejos. El miedo y la curiosidad se mezclaban en mi pecho. Cada carta de Javier, cada fotografía, cada nota en el cuaderno ahora cobraba un nuevo sentido. Estábamos siendo observados. El lugar secreto, que durante años había sido símbolo de confianza y privacidad, se había convertido en un punto de peligro. Esa noche, mientras Javier regresaba a casa, lo confronté. Recibí otra nota, dije, tratando de mantener la calma. Alguien sabe lo que estoy descubriendo, alguien nos está vigilando. Javier se tensó. Sus ojos, por un instante, reflejaron miedo, culpa y determinación al mismo tiempo. Lo sé, dijo en voz baja. No podemos subestimarlo. Lo que comenzó como un secreto privado ahora tiene implicaciones mucho más graves. Y debemos actuar con cuidado. Sentí que una nueva realidad se abría ante mí. El mensaje en el teléfono no era solo un misterio romántico o un juego secreto. Era la primera señal de que algo peligroso se había infiltrado en nuestra vida, usando nuestro propio lugar seguro como escenario. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Debía descubrir quién estaba detrás de los mensajes, por qué habían elegido la habitación de mi madre como lugar de contacto, y cuál era el verdadero peligro que nos acechaba. Cada carta, cada nota y cada fotografía ahora se sentían como piezas de un rompecabezas que debía resolver, sin importar lo que descubriera. Mientras la noche avanzaba y la casa dormía en un silencio inquietante, comprendí algo fundamental. El lugar secreto había dejado de ser un refugio para convertirse en un campo de batalla invisible, y yo estaba atrapada en medio de fuerzas que jamás imaginé. El mensaje en el teléfono había sido solo el comienzo, y la verdadera historia estaba por desvelarse. El sol apenas iluminaba la casa cuando decidí revisar de nuevo la habitación de mi madre. Había algo en el aire, una tensión que no podía explicar. Cada vez que pensaba en el mensaje del teléfono, sentía un nudo en el estómago. Te veo en nuestro lugar secreto. Ahora, con la advertencia anónima que había aparecido debajo del escritorio, sabía que no estaba sola y que alguien nos observaba. Decidí buscar cualquier pista que pudiera revelar la identidad del remitente. Cada carta, cada nota, cada palabra del cuaderno de Javier fue examinada con minuciosidad. Noté detalles que antes me habían pasado desapercibidos, pequeños símbolos dibujados en las esquinas, marcas sutiles en los sobres, ligeras diferencias en la caligrafía. Todo parecía indicar que alguien cercano conocía los movimientos de nuestra familia y el lugar secreto con una precisión aterradora. Mientras revisaba una fotografía antigua, vi algo que me hizo detener el aliento. Detrás de una cortina, apenas visible, había una sombra. No era una silueta clara, pero la sensación de que alguien había estado allí, observando, era innegable. El miedo y la adrenalina se mezclaban dentro de mí, creando un torbellino de emociones que me hacía temblar de pies a cabeza. Decidí confrontar a Javier nuevamente, pero de una forma más directa. Luis, alguien nos está vigilando, dije, intentando mantener la calma.
Alguien conoce nuestro lugar secreto y sabe lo que estamos descubriendo. Tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. Javier asintió, su rostro tenso y serio. Lo sé, respondió. Hay rastros de alguien que ha estado siguiendo cada uno de mis movimientos, y ahora esos rastros están convergiendo hacia nosotros. Pero no sé exactamente quién es, ni cuáles son sus intenciones. La idea de que un desconocido pudiera conocer secretos tan íntimos nos hizo sentir vulnerables. Todo lo que antes parecía seguro, ahora estaba lleno de sombras y amenazas. Cada objeto en la habitación de mi madre, cada rincón que creímos inofensivo, ahora podía ser un escenario de vigilancia o de manipulación. Esa noche, mientras repasaba mentalmente cada detalle de los mensajes y cartas, me di cuenta de algo inquietante. No se trataba solo de secretos entre Javier y yo. Había una tercera persona, alguien con acceso a información que solo alguien muy cercano podría tener. El misterio no era solo sobre el lugar secreto, era sobre la identidad de quien nos estaba observando y el motivo detrás de sus acciones. Decidí entonces actuar con cautela. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento planeado. Si el remitente del mensaje sabía que estábamos investigando, cualquier error podía poner en peligro no solo la revelación de los secretos, sino nuestra seguridad. Mientras la noche avanzaba, y la casa se sumía en un silencio inquietante, comprendí algo fundamental: el lugar secreto era solo la punta del iceberg. Lo que había comenzado como un simple mensaje de curiosidad ahora se había transformado en un misterio oscuro, lleno de secretos, vigilancia y amenazas invisibles. Y yo estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar los riesgos que eso implicara. Los días siguientes fueron tensos, cargados de vigilancia y sospechas constantes. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento dentro de la casa parecía estar lleno de significado. El mensaje en el teléfono y las notas anónimas habían cambiado por completo nuestra percepción de seguridad. El lugar secreto, que antes simbolizaba intimidad y confianza, ahora era un escenario lleno de incertidumbre. Comencé a notar detalles inquietantes, objetos movidos, papeles fuera de lugar, la sensación constante de ser observada. Lois y yo ya no podíamos relajarnos ni un instante. Cada paso debía ser calculado, cada palabra medida, porque sabíamos que alguien más estaba vigilando, manipulando los eventos desde las sombras. Una noche, mientras revisaba la habitación de mi madre, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo me recorrió de pies a cabeza, sabía que ya no estábamos solos en esta búsqueda de la verdad. Decidí enfrentar la situación. Luis, debemos ir a la policía, dije, tratando de controlar el temblor en mi voz. Alguien nos está siguiendo y podría estar relacionado con los secretos que has mantenido ocultos. Luis negó con la cabeza, visiblemente preocupado. No podemos, respondió con seriedad. No entiendes, esto es más grande de lo que parece. Si involucramos a la policía ahora, podríamos poner en riesgo todo lo que hemos intentado proteger durante años. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada palabra que decía Luis confirmaba que el peligro era real y más profundo de lo que jamás imaginé. No se trataba de un simple secreto romántico o un mensaje en el teléfono, era algo que podía afectar la seguridad de nuestra familia y revelar verdades que podrían cambiar nuestras vidas para siempre. Esa noche decidimos vigilar la casa juntos. Colocamos cámaras discretas y revisamos cada rincón del lugar secreto, buscando cualquier indicio de la persona desconocida. Cada sombra proyectada por la luz de la lámpara parecía cobrar vida, y cada sonido se amplificaba en la tensión que llenaba el ambiente. Horas después, mientras la ciudad dormía, vimos algo que nos heló la sangre. Una figura oscura se movía cerca de la ventana de la habitación de mi madre. No podíamos identificar quién era, pero su presencia era innegable. El miedo se mezcló con la determinación. Debíamos descubrir quién estaba detrás de todo esto, y lo haríamos, aunque significara enfrentarnos a verdades que podrían destrozar nuestro mundo. Luis tomó mi mano con firmeza. Debemos estar preparados, susurró. Lo que descubriremos pronto cambiará todo lo que creímos saber sobre nuestro pasado y nuestro presente. Sentada allí, con la adrenalina recorriendo mis venas, comprendí algo fundamental. El mensaje en el teléfono había sido solo el inicio de una cadena de eventos que nos arrastraría hacia secretos más oscuros, enfrentamientos peligrosos y revelaciones que desafiarían nuestra confianza y nuestro amor. Y sabía, sin lugar a dudas, que estaba dispuesta a enfrentar todo para descubrir la verdad. Los días se convirtieron en una mezcla de vigilancia, búsqueda y ansiedad constante.
Cada minuto estaba cargado de tensión. Cada objeto en la habitación de mi madre parecía tener un significado oculto que antes no podía percibir. Las notas de Javier, los mensajes anónimos y el misterioso lugar secreto habían transformado nuestra vida en una constante investigación. Una tarde, mientras revisaba antiguos álbumes de fotos familiares, encontré algo que me hizo detener el aliento. Era una fotografía que nunca había visto antes, la habitación de mi madre desde un ángulo peculiar, con alguien de espaldas, observando la ventana. Aunque la figura era difusa, había algo en la postura que me resultaba familiar. No podía ser coincidencia que esa imagen estuviera allí, escondida entre recuerdos que parecían inocentes. Comencé a buscar patrones en todas las cartas y notas. Al comparar fechas y símbolos, encontré algo inquietante, un símbolo recurrente, dibujado en la esquina de cada mensaje. Era un pequeño círculo con una línea atravesada, apenas perceptible, pero siempre presente. Ese símbolo no estaba en el cuaderno de Javier por casualidad, era una firma, una pista deliberada que alguien había dejado para ser descubierta. Decidí que debía buscar fuera de la casa más información sobre el símbolo. Una rápida búsqueda en archivos antiguos y registros familiares reveló algo impactante. El mismo símbolo estaba asociado a un familiar lejano de Javier, alguien que había desaparecido hace años y cuyo nombre nunca había sido mencionado. El vínculo me heló la sangre. Alguien en nuestra familia había estado relacionado con secretos que ahora emergían del pasado, secretos que tenían relación directa con la habitación de mi madre y con el lugar secreto que Javier había protegido. Mientras revisaba las cartas, noté otra cosa, un pequeño fragmento de una conversación que Javier había anotado, mencionando un incidente ocurrido en esa misma habitación décadas atrás. Era un recuerdo que él había guardado cuidadosamente, pero ahora parecía conectar directamente al desconocido con nuestra historia familiar y la habitación de mi madre. El miedo y la determinación se mezclaban en mi pecho. Cada pista revelaba que el mensaje en el teléfono no era un accidente, sino parte de una red de secretos familiares y vigilancia cuidadosamente orquestada. Alguien nos estaba guiando, o quizás probando, para que descubrimos la verdad de una forma que nos involucrara directamente. Lois y yo comenzamos a unir los fragmentos. Cada símbolo, cada fotografía, cada nota, cada conversación que habíamos pasado por alto ahora cobraba un significado nuevo. El lugar secreto no era solo un espacio íntimo entre nosotros, era un escenario cargado de historia, de traiciones antiguas, de secretos familiares que habían permanecido ocultos durante décadas. Mientras la noche caía, comprendí algo esencial. No estábamos simplemente descubriendo un secreto de Javier, sino desenterrando un misterio familiar que había estado oculto durante generaciones, y que ahora nos involucraba de manera directa y peligrosa. El lugar secreto ya no era solo nuestro, estaba entrelazado con un pasado que jamás habíamos imaginado, y cada paso hacia la verdad nos acercaba a revelaciones que podrían cambiarlo todo. El aire en la casa estaba denso, casi sofocante. Cada sombra proyectada por la luz de las lámparas parecía moverse con vida propia, como si observase cada uno de mis movimientos. La habitación de mi madre, aquel santuario de recuerdos de infancia, ya no era segura, era un escenario cargado de secretos, pistas y amenazas invisibles. Lois y yo habíamos revisado todas las notas, cartas y fotografías una y otra vez. Cada símbolo, cada palabra, cada marca parecía conducirnos a una verdad que ambos temíamos enfrentar. Hasta ahora, todo había sido pistas y advertencias, pero esa noche algo cambió. Encontré un sobre sin abrir detrás de una pila de libros antiguos. Era pesado, con un sello que no reconocía y con la caligrafía del mensaje del teléfono. Te veo en nuestro lugar secreto. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había un pequeño recorte de periódico antiguo y una fotografía. El recorte narraba un incidente ocurrido hace décadas, un robo y la desaparición de una persona vinculada directamente con la familia de Luis. La fotografía mostraba un rostro familiar, el de un hombre que había sido cercano a Javier en su juventud, alguien que había desaparecido misteriosamente y cuyo nombre había sido prohibido en conversaciones familiares. Mi corazón latía con fuerza, cada pieza comenzaba a encajar en un rompecabezas escalofriante. El desconocido que enviaba los mensajes no era un extraño cualquiera. Estaba relacionado con la familia, con secretos que habían sido cuidadosamente enterrados y olvidados. Pero ahora, ese pasado estaba emergiendo para reclamar su lugar, y nosotros estábamos atrapados en medio. Lois me miró, su rostro una mezcla de miedo y resignación. Sabía que esto saldría a la luz, susurró. Pero nunca imaginé que llegarías a esto tan rápido.
El mensaje del teléfono, las cartas y las fotografías tenían un propósito claro: guiarnos hacia la verdad. Y aunque la revelación era aterradora, también traía consigo una sensación extraña de alivio. Finalmente estábamos viendo el contorno de la identidad del desconocido que nos había acechado, y eso nos daba cierto control sobre la situación. Decidimos que era hora de confrontar directamente la habitación de mi madre. Cada rincón, cada mueble, cada espacio oculto podía contener más pistas. Mientras revisaba un cajón, encontré una llave antigua, oxidada, con una pequeña inscripción: para quien busque la verdad. El mensaje no dejaba lugar a dudas. Louis y yo nos miramos. Comprendimos que la llave abría un espacio secreto que había permanecido oculto durante décadas. Era la puerta hacia la verdad completa, hacia los secretos más oscuros de la familia y del lugar que habíamos llamado nuestro. La adrenalina recorría mis venas. Sabía que una vez que utilizáramos esa llave, nada volvería a ser igual. El desconocido había estado preparando este momento durante años, guiándonos hacia la revelación final. Cada paso que di hacia esa verdad me acercaba también al peligro y a confrontar secretos que podrían cambiar nuestras vidas para siempre. Mientras sostuve la llave, comprendí que el mensaje en el teléfono era solo el inicio de un camino que nos llevaría a enfrentar la historia más oscura de nuestra familia, una historia que jamás habíamos imaginado y que ahora estaba a punto de desvelarse por completo. El aire estaba cargado de tensión mientras sostenía la llave oxidada entre mis manos. Cada respiración era medida, cada latido del corazón resonaba como un tambor en mis oídos. Louis y yo nos miramos, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Lo que estaba detrás de esa puerta podría cambiarlo todo: nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, incluso nuestra percepción de Javier. Nos acercamos al armario que había pasado desapercibido durante años. Era un mueble ordinario, con manchas de polvo y rayaduras por el tiempo, pero ahora se erguía ante nosotros como el guardián de un secreto largamente oculto. Inserté la llave en la cerradura, con las manos temblorosas. El giro fue lento, crujió con un sonido que pareció resonar en toda la casa, y finalmente el mecanismo cedió. La puerta se abrió y, al hacerlo, una ráfaga de aire viejo y húmedo nos golpeó. Detrás de ella había un espacio oculto, una pequeña habitación, apenas iluminada por la luz que entraba por la rendija de la puerta. El olor a polvo y antigüedad era intenso, y el silencio era casi absoluto. Pero lo que vimos dentro nos dejó sin aliento. Documentos, fotografías y objetos antiguos estaban cuidadosamente organizados. Pero había algo más: una serie de notas, evidencias y cartas que detallaban encuentros, secretos familiares y movimientos de personas que jamás habíamos sospechado. El lugar secreto de nuestra familia no era solo un escondite de recuerdos, sino un archivo de verdades que habían sido deliberadamente ocultadas durante décadas. Mientras revisábamos los documentos, Luis encontró algo que lo dejó pálido. Era un diario, escrito a mano, con la letra firme de Javier en sus primeros años. Al leerlo, descubrimos detalles que jamás nos había contado: relaciones complicadas, secretos familiares y la existencia de un desconocido que había vigilado la vida de Javier desde la sombra. El diario explicaba el propósito del mensaje en el teléfono, y el porqué de cada símbolo, cada fotografía y cada advertencia que habíamos recibido. Mis manos temblaban mientras sostenía el diario. Cada página revelaba secretos impactantes, traiciones familiares, intrigas escondidas, decisiones que habían afectado vidas enteras. Era como si el pasado y el presente se hubieran entrelazado en ese pequeño espacio oculto, y cada palabra escrita por Javier tuviera el peso de décadas de secretos y emociones reprimidas. Una carta final llamó mi atención. Estaba dirigida a mí, con la misma caligrafía que había visto en el mensaje del teléfono. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado nuestro lugar secreto. Lo que descubrirás aquí cambiará todo. Confía en tu instinto, y recuerda que la verdad tiene un precio. El mensaje me hizo estremecer. Comprendí que todo lo que habíamos vivido hasta ese momento era solo el prólogo de una historia mucho más profunda y compleja. El desconocido, las advertencias, los símbolos y las sombras que nos habían perseguido, ahora tenían sentido. Era una red cuidadosamente tejida para llevarnos hacia la verdad final. Mientras la noche caía y la habitación secreta se iluminaba tenuemente con la luz de las lámparas, comprendí que estábamos al borde de una revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre. El lugar secreto, que había comenzado como un mensaje inquietante en el teléfono, ahora se transformaba en el escenario donde todas las verdades ocultas finalmente saldrían a la luz. El silencio en la habitación secreta era absoluto.
Cada rincón parecía cargado de expectativas, como si el aire mismo supiera que estábamos a punto de descubrir lo que había permanecido oculto durante décadas. Luis y yo nos miramos, nuestras manos temblaban mientras sosteníamos los documentos y el diario de Javier. Sabíamos que lo que estaba por revelarse cambiaría todo. Mientras leía la carta final del diario, las piezas comenzaron a encajar. El desconocido que nos había enviado mensajes y vigilado nuestro lugar secreto no era un extraño aleatorio. Era una persona de la familia de Javier, alguien que había estado oculto a plena vista, observando, protegiendo y manipulando los eventos desde las sombras. Su propósito no era dañar, sino asegurar que ciertos secretos no quedaran olvidados y que la verdad finalmente fuera conocida por quienes estaban destinados a verla. Luis, con la voz temblorosa, me explicó lo que Javier había temido revelar durante años. Este lugar secreto no era solo nuestro, dijo. Era un archivo de la historia de nuestra familia. Un lugar donde se guardaban verdades que podrían destruir o redimir. El desconocido, él quería que tú descubrieras la verdad. Era su forma de protegernos y de asegurarse de que finalmente entendiéramos todo. La revelación fue abrumadora. Cada mensaje, cada símbolo, cada advertencia, cada sombra que habíamos sentido en la casa tenía un propósito claro: guiarnos hacia esta sala y confrontarnos con la verdad. El miedo que habíamos sentido durante semanas se mezcló con una comprensión profunda. No estábamos siendo atacados, estábamos siendo preparados. Mientras explorábamos la habitación, encontramos cartas que revelaban secretos familiares largamente enterrados, disputas, errores, reconciliaciones y amores prohibidos. Javier había registrado todo cuidadosamente, con la esperanza de que algún día alguien comprendiera el pasado y lo conectara con el presente. El desconocido, ahora identificado a través de símbolos y pistas, había seguido la misma línea, asegurándose de que cada paso fuera descubierto solo cuando estuviéramos listos. Cada documento revelaba un aspecto del pasado que explicaba el comportamiento de Javier, sus precauciones, y por qué había elegido ese lugar secreto como escenario de confidencias y advertencias. Era un entramado complejo de lealtad, amor y protección, donde el pasado y el presente se entrelazaban de manera que solo ahora podíamos comprender plenamente. Mientras leía la última carta, una sensación de alivio y tristeza me invadió a partes iguales. Comprendí que todos los miedos, todas las sombras y todos los mensajes habían tenido un propósito mayor: revelar la verdad y permitirnos reconciliarnos con un pasado que había estado oculto durante demasiado tiempo. Luis me tomó de la mano y juntos miramos la habitación por última vez. El lugar secreto, que había comenzado como un espacio íntimo entre nosotros, se había transformado en el escenario donde el pasado, el presente y la verdad finalmente se encontraron. Habíamos enfrentado el miedo, la intriga y los secretos familiares, y habíamos emergido con una comprensión más profunda de nuestra historia y de nuestro amor. Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio lleno de paz, comprendí algo esencial. Los secretos que parecían peligrosos y oscuros eran en realidad el puente hacia la verdad y la reconciliación, y que el desconocido, el mensaje en el teléfono y la habitación de mi madre habían sido guardianes silenciosos de esa revelación. El mensaje inicial, "Te veo en nuestro lugar secreto", dejó de ser inquietante para convertirse en un recordatorio de que la verdad, aunque tardía y dolorosa, siempre encuentra su camino. Y mientras cerrábamos la puerta de la habitación secreta por última vez, supe que habíamos llegado al final de un camino lleno de misterio, amor, miedo y descubrimiento, un camino que nos había transformado para siempre.